Diga, hermanos. Bueno, hemos pasado unos 4 días maravillosos, ¿verdad? Hemos disfrutado de la palabra del Señor, de la administración del Espíritu Santo. Y por supuesto nos queda poner por obra lo que el Señor nos ha enseñado. Si no es así, perdimos el tiempo, de verdad. Es decir, si el corazón suyo y mío no están atentos al Señor y no tienen la disposición de aplicar lo aprendido. Y Pablo en algunas cartas le decía a la iglesia que él esperaba que no hubiera hecho la tarea en vano, la de enseñar, la de sembrar. Y sin embargo, en algunas ocasiones dice, no me es molesto repetirles las mismas cosas. Algunas veces uno sentado en la silla dice, pero están predicando lo mismo que hace un tiempo. O eso ya lo sé. Y cuando uno reflexiona de esa manera es probable que no ha puesto en práctica. Y el Señor quiere decirnos, otra vez te estoy diciendo lo mismo. Pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Con hambre, con sed del Señor. Y creo que esta mañana vamos a meditar en un tema respecto del liderazgo. De las personas que hemos sido llamados para servir al Señor. Para ocuparnos en alguna tarea en el ministerio como siervos de Dios. Ya sea en la predicación, en el pastorado, en algún ministerio, como en algunas tareas que parecieran como simples, como no tan trascendentes o trascendentales, pero todos entendemos que todo en la obra del Señor tiene fruto, tiene propósito especial. Así que no hemos sido llamados en vano. Dios fijó sus ojos en nosotros, nos llamó, nos equipó y nos da un espacio amplio en el que podemos servirle. ¿Cómo le servimos? En la medida que vamos caminando con el Señor, vamos entendiendo cómo desarrollar las tareas que Él nos ha asignado. Nosotros en la iglesia tenemos 9 campos de trabajo o 9 ministerios. Y hemos aprendido que mi esposa y yo no podemos hacerlo todo. Y por eso Dios nos ha rodeado de gente capaz. Y vamos a ver algunos textos bíblicos que manifiestan las características de esas personas que sirven al Señor. Y que se convierten en brazos o tentáculos, positivamente hablando, para llevar a cabo la tarea asignada por el Señor. Vamos a leer la palabra, hacemos una oración y empezamos. Estemos de pie y leemos la Biblia. Como van a estar unas 5 horas sentados, entonces vale la pena descansar un poquito. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Sería muy bueno si usted tiene en qué y con qué tomar nota, que lo haga. Primera carta de Pedro, capítulo 5, los primeros 4 versículos. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí. Señor, queremos en esta mañana, en este día, presentarnos ante ti con adoración, alabanza y toda exaltación a ti, oh Dios. Nuestro corazón, mi Señor,
debe convertirse en una fuente de alabanza y de adoración, de reconocimiento de tu grandeza, de tu poder, de la hermosura de tu santidad. Y aquí estamos, Padre, diciéndote con nuestro corazón que te amamos y que agradecemos que nos enseñaste a amarte, porque nos amaste primero. Gracias por esta mañana, por este tiempo que vamos a estar juntos. Y gracias, Espíritu Santo, por la palabra que has pueto en mi corazón, que edifica mi vida y que quiero dejarla sembrada en el corazón de estos siervos y siervas tuyos. Que cada uno de ellos y nosotros también podamos meditar en tu Escritura y ser tan juiciosos, Señor, de poner por obra, de aplicar en nuestra vida esta tu palabra, estos tus consejos. Y muchas gracias, Espíritu Santo, por haber puesto tus ojos en nosotros y regalarnos una función dentro del cuerpo, como miembros de ese cuerpo que es la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Estos 4 versículos los escribe el apóstol Pedro, haciendo entender cosas muy importantes. Él dice que los que servimos al Señor, quizá no en edad física, pero sí en la experiencia espiritual, somos ancianos. Y un anciano, según la Biblia, no es solo porque es viejo en edad, sino porque es una persona madura espiritualmente. Y las personas maduras tienen virtudes o características que los definen como que han crecido en el Señor, que no se quedaron en un nivel, sino que avanzaron en el conocimiento de Dios, de la palabra del Señor y también en la vida práctica, porque no basta el conocimiento. Si el conocimiento no se lleva a la práctica, nunca se madura. Decimos en Colombia, nos volvemos tan cabezones que hay tanta información que en algún momento revienta esto y hace daño a la gente. Y yo encuentro a veces en las iglesias mucha gente con tanta información, y perdónenme la expresión, ojalá nadie se sienta aludido, pero reciben tanto y no dan y dañan la obra. Porque se vuelven críticos y se vuelven nocivos. Y cualquier cosa que dicen, no la dicen, déjenme, yo lo hago. Les voy a mostrar que se puede hacer mejor, sino que desde la barrera, desde las sillas, saben tanto que no saben nada y lo que tocan lo dañan. Bueno, eso pasa en Colombia, aquí no. La verdad es que aquí y allá y en cualquier parte tenemos que madurar, tenemos que crecer en el Señor. Y el hermano Pedro aquí dice que él es un anciano entre ancianos y que le escribe a estos hombres y personas que sirven al Señor como un testigo de lo que había ocurrido con Cristo. Esto es verdad. Pedro no fue ajeno, él fue un testigo ocular y fue uno de los que sufrió la persecución por causa de Jesús. Y él sabe cuánto padeció el Señor hasta la muerte, y él es un testigo que lo vio morir y que lo vio resucitar. Y también lo vio ascender a la gloria del Padre. Pero noten bien lo que dice el verso 1 al final. Dice que soy también participante no solo de los padecimientos, sino de la gloria venidera. Entonces está centrando una base, o está poniendo una base muy importante, y es que él está hablando con experiencia propia. Él sabe lo que a Jesús le ocurrió, él sabe que ha sido participante de esos padecimientos, pero también tiene la esperanza, como Jesús ascendió, de que él también pueda partir para estar con el Señor un día. Pero mientras estaba sobre la tierra, Pedro sabía lo que tenía que hacer. Y entiendo aquí que Pedro se convierte en un pastor, en un servidor, en un siervo del Señor, en un ministro del Evangelio, pero no está solo. Ya en este momento hay muchas personas que atienden con él, y puede ser que como él, la obra del Señor.
Eso indica que solos no podemos, pastores, solos no podemos. Y que Dios nos ha rodeado de personas idóneas, sabias, inteligentes, capaces. Y ojalá que ellos sean fieles, como vamos a leer en un versículo. Miremos, por favor. Hay un versículo en las Escrituras, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2. La segunda carta a Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído, le está escribiendo Pablo a Timoteo, un anciano ya en edad, una persona adulta, mayor, con la experiencia, le escribe a un ministro joven y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Notan aquí una secuencia en la enseñanza y un propósito específico, con personajes específicos también. Dice que había que buscar personas que fueran fieles. ¿Fieles a qué? No tanto fieles y leales a un hombre o a una institución, fieles a Dios. Y que su fidelidad fuera demostrada con virtudes especiales. La fidelidad y la lealtad es algo que hoy escasea, queridos. Y no solo en el campo de la iglesia, afuera. La traición, la deslealtad, el hablar las espaldas, el no ser leal, el difamar y luego no responder por lo que dice. A veces eso suena y truena en los estadios de la iglesia del Señor. ¿Y cuánto daño hace eso? Entonces debemos pedir al Señor que las personas que nos acompañen prioritariamente sean fieles al Señor. Si hay fidelidad y lealtad a Dios, la habrá para cualquier persona. Entonces, si yo he aprendido a ser fiel al Señor, constante, perseverante, estar ahí, mi vida es de Él, le serviré, soportaré lo que sea, caminaré con Él, daré mi vida si es necesario. Esa decisión a la fidelidad del Señor garantiza que también seremos fieles a la iglesia. Y seremos fieles a los pastores, y seremos fieles a los que son líderes sobre nosotros, y seremos fieles a las tareas que Dios nos ha encomendado. Entonces, ¿qué clase de personas deben servir al Señor en la obra con los siervos de Dios, con los pastores? Pues personas fieles. Si alguien anhela servir, debe revestirse de fidelidad. Pero noten bien que hay otra característica aquí. Dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos. Y la palabra idóneo, idoneidad, tiene que ver con la capacidad de hacer correctamente las cosas. De atender solícitamente lo encargado. De hacerlo bien. Y de esforzarse para que esto sea mejor. Eso es idoneidad. No conformarnos con la mediocridad. Y no solo conformarnos con que nos asignaron algo, ya lo hice y chao. Sino que siempre estamos pensando, ¿qué más habrá que hacer? Y que cada vez hay que hacerlo mejor. ¿Sí notan ustedes qué clase de personas es que la obra de Dios necesita? No cualquier persona. No cualquiera que diga, aquí estoy yo lo puedo hacer. No, hay que ponerlos a prueba. Hay que calibrar muchas cosas que van desde el carácter, la personalidad de un individuo y todas esas virtudes y lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Porque es que no vamos a arriar vacas. No vamos a sembrar fresas para cosechar fresas. Bueno, ya yo me enfrento al terreno, llueva o no llueva, ya sé lo que tengo que hacer y chao. No, vamos a trabajar con personas. Y vamos a trabajar con ovejas del rebaño del Señor.
Vamos a trabajar con la iglesia que a Jesús le costó su vida. Murió por ella. Dedicó su vida por ella. La está edificando y la está construyendo. Entonces debemos saber que vamos a trabajar con personas con un carácter diferente uno de otro. Así sean de una misma familia, su carácter siempre será diferente. Su forma de ser. Hay gente más tranquila, hay gente más abierta, hay gente más extrovertida o introvertida. Vamos a trabajar con ellos. Y entre ellos. Y la verdad es que la fidelidad al Señor y la idoneidad nos puede capacitar para trabajar con cualquier persona. Entonces Pablo es el que le escribe a Timoteo, cuéntale a ellos el ministerio. Prepáralos para la obra, pero cerciórate de que sean fieles y sean idóneos. Eso es importante tenerlo. En alguna ocasión Pablo llamó antes de ir a la cárcel y quedarse allí por buen tiempo, llamó a los ancianos, vamos a ir a Hechos 20, 28, y les hace un encargo especial a estas personas encargadas de la iglesia. Hechos 20. Versículo 28. Dice, ya después de tener reunidos a los ancianos, a los líderes de la iglesia, él quiere exhortarlos muy puntualmente. Y dice el verso 28 hasta el 30, dice, por tanto, mirad por vosotros. Eso es una cosa. Ya la explicaremos. Luego le dice, y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Siempre les está recordando cuánto le costó a Jesús la iglesia. Nosotros somos resultado de su muerte. Luego dice, porque yo sé que después de mi partida, esto es alarmante, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia antes de su partida, a los ancianos, a los líderes, cosas tan importantes como cuiden la iglesia. El ejercicio de apacentar, de cuidar. Ya vamos a ahondar un poquitito en esto. Es el ejercicio de cuidar. Cuidar requiere tiempo. Cuidar requiere paciencia. Cuidar requiere destrezas. Gracia de Dios, sabiduría de Dios. Y si no, en lugar de cuidar, lo que hacemos es estropear, dañar, herir, maltratar. Y en algún momento, cuando ya no los aguanto más, pues los abandono. No me importa. Eso es una cosa, ¿no? A ellos les dice cómo tienen que hacer la tarea. Pero también les dice, prepárense porque probable que de dentro de ustedes salgan personas que van a dañar el rebaño. Suele ocurrir en la iglesia, lamentablemente. Personas soberbias, altivas, que no tienen un corazón dispuesto para someterse, que siempre están buscando protagonismo, aceptación,
que quieren figurar en lugar de que Cristo sea el Señor. Ellos quieren ser los señores. ¿Cuánto daño le han hecho a la obra del Señor ese tipo de personas? Entonces Dios nos da discernimiento y nos capacita para conocer. Por eso vale la pena el consejo, que atendamos ese consejo que dice Pablo a Timoteo. Busca personas fieles y también idóneas. ¿Y quién va a saber si la persona a la que le voy a encargar que desarrolle cierta tarea es fiel? Yo mismo sé, como pastor. Yo soy responsable. Nosotros en este trabajo de ocupar a algunas personas que quieren servir al Señor, hemos aprendido a orar primero, a hablar con ellos y decirles, tómese tiempo y ore. Si lo que usted quiere hacer y lo que yo quiero que usted haga está en el plan de Dios, vamos a tener paz, usted y yo. Y al cabo de una semana o dos, no vamos a charlar nada sobre el asunto. Al cabo de una semana o dos, nos reuniremos y miraremos y oiremos qué nos ha dicho Dios. Y estaremos atentos a hacer lo que Dios nos diga. O hay una paz genuina en sus corazones para hacerlo, aceptar la tarea, o hay un temor, bueno, temores en alguna medida habrá, porque temores tendremos. Pero si no tiene la suficiente confianza, o ya determina usted que no puede, que no debe, entonces no hay ningún problema. No tenemos que quitarle nada, porque no le hemos dado nada. Pero así hemos trabajado y así Dios nos ha regalado la bendición de tener 10 o 9 matrimonios liderando la iglesia con nosotros. Y ellos trabajan con amor, con dedicación, con pasión. Saben que no lo hacen para nosotros, lo hacen para el Señor. Y esperan todos los días que el Espíritu Santo los guíe. Y hay una de las cosas por las que nosotros oramos siempre es que el corazón de todos, tanto de nosotros como pastores, como de quienes trabajan con nosotros, tengamos corazones mansos y humildes, como Jesús. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si no existen esas dos características del corazón suyo, de su interior, de su intimidad, de lo más profundo de su ser, no será usted una persona fiable. No suena bien. Y quizá usted no me va a dar un abrazo por lo que le estoy diciendo. Pero esa es la verdad. Si su corazón no se ajusta a la humildad y la mansedumbre del Señor. ¿Por qué la humildad? Porque es la virtud que me permite reconocer mis errores. Y reconocer que debo aprender cada día. Mi esposa y yo vamos a cumplir 50 años en el ministerio. Y no hagan cuentas, ni sumen, ni digan, él ya está viejo, ¿verdad? No, pero quiero decirles, son 50 años de trabajo en los que día a día hemos tenido que aprender a reconocer errores y a estar dispuestos a cambiar, a reestructurar cosas, a quitar unas y colocar otras que son mejores. No es fácil. A veces aceptar eso duele profundo en el corazón. Y más cuando uno se va haciendo viejo, adulto, ¿verdad que sí? Duele más. Y más cuando es el hijo o alguien joven que te dice, me parece que no estás andando correctamente. O lo que dice no está en su punto. Pero si no es así, no aprendemos. ¿Sabe cuándo dejaré yo de aprender? Cuando el Señor me lleve a su presencia. Ya no, en el cielo no tengo nada que aprender. Ya lo aprendí todo, allá dedicaré mi vida para adorarlo y exaltarlo a Él. Pero aquí todos los días usted y yo aprendemos, sí o sí. Y si esa disposición no está, va a ser muy difícil servir al Señor. Eso es humildad, reconocer que nosotros necesitamos. Y reconocer que hay otras personas que nos pueden enseñar. ¿Creen eso, hermanos?
créanlo, afírmenlo en su corazón. Y aunque yo sea líder de un grupo, así sea de alabanza o de cualquier campo de trabajo en la iglesia, eso no dice que yo lo sé todo. Eso dice que yo voy a ordenar, voy a marcar cierto paso y cierto ritmo en el trabajo, pero que yo debo aprender de ellos también, así como ellos de mí. ¿Y por qué la mansedumbre? Porque Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe que la mansedumbre es una virtud que me capacita, escúcheme bien, me capacita para someterme? Es decir, doblega mi carácter. El hecho de ser manso no es menso, ni tonto, ni idiota. Algunas veces reaccionamos, ¿y este que cree que yo soy un tonto? No, no se trata de eso, se trata de tener esa capacidad de decir, él es mi líder, ese hombre es mi esposo, dice ella, o él dice, ella es mi esposa, me someto, él es mi pastor, me someto, ellos son los pastores de la iglesia, me someto. Se necesita mansedumbre para hacer ese ejercicio. Si uno no lo hace, se rebela. Y si se rebela, vamos a tener problemas serios porque vamos a tener actitudes diabólicas. La rebelión es una característica de los demonios y del mismo diablo. Por eso fueron echados del cielo, porque se rebelaron. Y cuando uno no se quiere someter, ¿qué hace? Se rebela. ¿Y sabe qué hace la rebelión? Indispone a otros. Y no deja de hacer los comentarios por allá atrás de las puertas. Si notaron cómo me mandaron y cómo me ordenaron y cómo me exigen, yo que de aquí no lo aguanto. Mi arma me largo. Me voy. En otro lado, Quillo, me pueden aceptar. Y andamos en ese lenguaje de una amargura que brota y daña a otros. ¿Sabe por qué las divisiones en las iglesias? Por eso. Porque alguien no se quiere sujetar. Y dice, a él no. Y a veces porque es viejo y a veces porque es joven. A él no. Esa mala actitud, una actitud tan diabólica, le ha hecho tanto daño a la iglesia. Y excúsenme al usar esta frase, pero es que es muy de aquí. Cuando nosotros llegamos a España por los años 82, 83, se decía que la iglesia crecía porque se dividía. Ya estábamos en ese cuento entonces, hoy pulula más eso. No, la iglesia no crece así. La iglesia crece cuando los discípulos se multiplican. Y un discípulo no es una persona que yo saco de otra iglesia. Un discípulo es una persona que yo saco de allá, de los bares, del mal vivir de la vida. De allá, de gente que no conoce a Jesús. De los que están haciendo la procesión hoy, que no tienen a Jesús. De allá vamos a traer los discípulos. Y la iglesia va a crecer. ¿Y cuándo se multiplica la iglesia? Cuando de pronto se convierten 10, 5 familias por allá, del otro extremo de la ciudad y no los puedo traer aquí. Entonces yo levanto un liderazgo y lo envío para que trabajen allá y establezcan una obra. Eso sí es multiplicar. Dividir no es multiplicar. Cuando se divide se desgasta la obra y tiende a morir. Entonces, queridos, si el corazón no es, ¿cómo? Humilde y manso, manso y humilde, va a ser muy crítico, muy difícil caminar para servir al Señor o sirviendo al Señor. En algún momento el cuero revienta y no va a dar, porque cada quien va a salir con lo suyo. Pero no se guarden cosas, no anden con secretos, no digan cosas tras de las puertas, confróntenlas. Charle, eso es lealtad, eso es fidelidad. Y poder decir, pastor, no estoy de acuerdo con esto, échame una mano en poderlo comprender. Dime por qué lo ordenas así. Seguro que en el diálogo siempre habrá una respuesta. Y siempre vamos a encontrar dirección del Espíritu Santo. Le damos un aplauso al Señor.
Es lo que Dios siempre ha querido hacer con nosotros. Bueno, pues ahora sí les voy a empezar la enseñanza. Esta era una pequeña introducción. Pero es que quiero desarrollar la temática de estos 4 versículos que me parecen tan interesantes. Número 1. ¿De qué maneras debemos cuidar, apacentar la iglesia del Señor? Vamos a ver 4 o 5 aspectos importantes que están reseñados en lo que leímos aquí. ¿De qué maneras debemos cuidar, apacentar la iglesia del Señor? Y tomando lo que el apóstol está escribiendo, el apóstol Pedro, vamos a ir allá al capítulo 5, esos 4 versículos. Lo primero que él dice es que, en el versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Vamos a detenernos en esa frase. No por fuerza, sino voluntariamente. Amén. Ángeles, mi arma. Sergio. Oh, permítanme yo paro un momentito para saludarlos, ¿vale? Entonces, la primera frase que encontramos es, no por fuerza, sino voluntariamente. Quiero que vayamos a un texto en Zacarías capítulo 4, versículo 6. No se preocupen, Zacarías es un libro de la Biblia. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las tareas que nosotros desarrollamos, el cuidado, el apacentar la iglesia, va a requerir de un tacto especial, de una gracia especial. Y el Señor dice aquí, no lo hagan por fuerza. Es decir, no obligados. No porque me tocó, me lo asignaron y si no, me tocó. Me obligaron a. Dice, hay que hacerlo voluntariamente. Y esta expresión habla de una disposición y una decisión sin presiones. Sin sentirme obligado a hacerlo. Es porque yo quiero hacerlo. Y cada tarea que usted haga, ya sea en la alabanza, en el cuidado de los niños, en atender mujeres, varones, matrimonios, yo qué sé, en limpiar este lugar, atender, prepararlo, nada tiene que ser por fuerza. Pastorear, en el caso nuestro, no puede ser por fuerza. Y si no, me tengo que ir a freír papas y vender papas. No hay otra cosa que hacer. Pero esto no. Esto hay que hacerlo voluntariamente. Y cuando digo voluntario, estoy expresando que mi voluntad ha sido puesta en el Señor y yo lo hago para su gloria, lo hago para su honra. Me deleita hacerlo. Me gozo haciéndolo. Y lo que uno no hace con gozo, le sale mal. Lo que no tiene la disposición de ser voluntario para hacerlo, voluntariamente para hacerlo, no va a salir bien. Porque el que lo hace por fuerza siempre va a buscar una palmada en la espalda o una voz que le diga, oh, qué bien, chiquillo. Si no lo hubieras hecho tú, si esto no lo hubieras hecho tú, esto no hubiera salido bien. Y el ego se alimenta. ¿Y cómo nos gusta eso? Un abrazo y una voz al oído, qué bien. No te vayas, porque si te vas,
esto se hunde. Esas son voces que se escuchan. Y uno termina haciendo las cosas sin la intención correcta, sin la motivación correcta. Y cuando la motivación no es correcta, nunca trae un fruto sano. No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Y Él es el que da la gracia, el favor, la disposición para hacer las cosas que engrandecen al Señor, que es lo que más importa, y que van a beneficiar con crecimiento, madurez, yo qué sé, edificación al cuerpo de Cristo en todo lo que yo haga. El ministerio de apacentar, cuidar el rebaño del Señor debe hacerse en el poder, la bondad, el amor, la misericordia del Espíritu Santo. Porque con la gente vamos a tener misericordia. Hay personas que aprenden muy rápido y hay otros que nos cuesta más. Y en eso hay que tener paciencia. Y a veces decimos, no, ya no le gasto más tiempo a este. Entonces cuando es por fuerza, entonces uno dice, ya, que pase el siguiente. Este se rompió. Y la verdad es que desarrollar estas tareas requieren siempre del amor y la bondad del Espíritu Santo. Para poder invertir lo que yo soy o tengo y Dios me ha dado en otra persona. Porque el discipulado es tan amplio, su concepto es tan amplio que va desde ganar a una persona para Cristo hasta enseñarle a tocar guitarra a alguien que ya está en el Señor. El liderazgo que el Señor me ha dado, yo lo quiero extender a otras vidas. Nosotros en este momento estamos orando al Señor porque queremos establecer un matrimonio como copastores junto a nosotros. Y hemos venido trabajando, y hemos venido trabajando, y hemos venido probando, y hemos visto el carácter, la disposición, lo voluntario que es el hombre, la mujer, su matrimonio tan bonito. Y hemos ido ahí como regando con algo de agua, quitando lo que sale por allí y cuidando esa planta. No es fácil, pero nos prueban a ver si tenemos esta disposición. El Señor dice no a un neófito. ¿Se acuerdan cuando le decía a Pablo? Porque un neófito no sabe. Hay que prepararlo. Y esto nos lleva tiempo. No debemos llevar a cabo esta tarea obligados o forzados, sino voluntariamente. No debemos manipular a nadie para que trabaje con nosotros. No podemos hacerlo con violencia ni con maltrato de ninguna clase. No podemos amenazarlos en el nombre de Jesús. No obligando a la iglesia en nada. Eso es apacentar a la manera de Jesús. Cuando es voluntariamente, yo dedico el tiempo que sea necesario con una persona. Muchos de los que trabajan con nosotros en algún momento flaquean, fallan, se detienen. Y cualquiera diría, hay otro que lo sigue y quítese de ahí y ponemos otro. Hay que ir por esa persona, hay que restaurarla. Hay que trabajar en su corazón, que él pueda reconocer que pecó tal vez y que se puede levantar y se puede restaurar. Y aunque entre en un proceso de restauración, sus dones nadie se los quita. ¿Creen ustedes eso? Yo creo eso firmemente. Con los años que hemos vivido en el Señor, he visto cómo el Señor restaura gente que tiene disposición para arrepentirse, para cambiar. Y Dios los levanta y trae una gloria tan especial en sus vidas. Pero debemos tener paciencia con todo eso. Y si uno no lo hace voluntariamente, pues tiene a otro que lo reemplace rápido. Pero así no es. Vamos a encontrar otra frase. La primera frase dice, apacentad, verso 2 de 1 de Pedro 5, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Mire este otro aspecto, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
No dice no por ganancia, dice no por ganancia deshonesta. Porque quiero aclarar, los que servimos al Señor, es lo que yo entiendo por la palabra. Somos obreros del Señor y merecemos. El obrero es digno de su salario. Eso está claro en la Biblia y no lo discutimos. Pero sí se puede llegar a tener ganancia deshonesta. Es aprovecharse de los réditos, aprovecharse del erario, aprovecharse de un lucro, aprovecharse de la gente. Ay, Dios mío, los púlpitos hoy ya no se usan para predicar a Jesús, para sacarle el dinero a la gente de una manera fraudulenta, engañosa, mañosa. Hoy se hace mercado con la fe. Hoy se manipula el corazón y la fe de la gente. Hay un versículo en segunda carta a los Corintios 2:17. La segunda carta a los Corintios 2:17 que dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. No somos obreros fraudulentos, asalariados, sino dispuestos a todo por causa de Cristo, dispuestos a servir sin importar si hay compensación o no la hay. El único interés que nos mueve a llevar a cabo el ministerio es ser colaboradores de Dios en su obra. Ahora ya entendemos que el obrero es digno de su salario. Pero no lo hacemos por esa ganancia, ni menos por una ganancia deshonesta. Hoy día, mis hermanos, los púlpitos son la base de unas predicaciones tan humanistas para suplir los intereses de aquellos que presiden y le venden la salvación a la gente. Haz un pacto económico para que tu hijo sea salvo. Eso es diabólico. Eso es quitando el valor glorioso de la muerte de Cristo. La salvación no se consigue por dinero. Yo siempre he dicho que toda semilla según su especie produce. Si yo siembro dinero, ¿qué produce? Después dinero. Ya está. Pero yo con eso no le estoy comprando a Dios mi salvación. Ni le estoy pagando por ella. Ni estoy pagando por mi sanidad. Ni por la restauración de un hogar o de una familia. No. Ahora, que yo por gratitud dé una ofrenda es otra cosa. Y seguramente la gratitud con la generosidad siempre estará en el cuerpo de Cristo. Amén. Siempre. Y cuando la iglesia logra entender que generosidad es bueno, es una virtud que glorifica a Dios y que acrecenta y que mueve nuestras economías para bendición. Y por eso la iglesia se volca a ser generosa. Con las familias de la iglesia, con la obra de Dios, con los siervos de Dios. No le mezquinan. Pero eso no indica que yo puedo manipular a la iglesia. O que yo debo hacerlo. No. Sí tendremos nuestro salario porque somos dignos de él. No debemos sonsacar el dinero a la comunidad. Es un robo. Mira, hermano, que anoche tuve un sueño. El Señor me habló que usted tiene un ahorro y que usted debe dármelo en el nombre de Jesús. Que usted debe ponerlo en las arcas de la iglesia para. Ni soñó, y si no soñó, está mintiendo. No es así. Otra cosa es que públicamente mostremos las necesidades de la obra. Y digamos, hermanos, aportemos para suplir esas necesidades. Y yo creo que desde esa perspectiva la iglesia se moverá voluntariamente también. Cada uno en la medida que puede.
dará para bendición de la obra de Dios. Y el Señor moverá a la gente. Usted recuerda ya sobre Éxodo 32 en adelante, cuando el mobiliario del tabernáculo y todo esto, y cómo vamos, y dónde está la plata. ¿Y sabían ustedes que el dinero no cayó del cielo? ¿Dónde estaba el dinero? En todas las familias de Israel. Ellos tenían guardadito ahí. Tenían sus ahorros. Y vea usted que Moisés, guiado por el Espíritu Santo, le dice al pueblo, traigan ofrendas. Y la gente llevaba de todo. Joyas, dinero, todo lo traía. Y en un momento llegó a decir Moisés, ya no más, basta. O sea que Dios puso en el corazón de la gente dar. Yo sé que aquí ha sido así y será así, y debe ser así. Amén. Con un corazón lleno de una voluntad y una disposición para sembrar en la obra del Señor, para sembrar en los siervos de Dios que los pastorean. Debemos tener un ánimo pronto, es decir, con esfuerzo, con diligencia, con prestancia, de tal manera que nuestras motivaciones sean puras y sean honestas. Siempre dispuestos a servir al Señor, como dice aquí Pedro. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Siempre dispuestos. ¿Cuántos quieren estar siempre dispuestos? Es bonito tener esa actitud y ese corazón. Así que cuando alguien me dice a mí, puedes hacer esto, ¿cómo que no puedo? Ya mismo, es que ya voy haciéndolo. Eso habla también de diligencia, ¿no? En cierta manera. Y que Dios les dé a ustedes, a todos hermanos, un corazón dispuesto para servir. Que no diga usted, voy a pensármelo. Y si Él me lo muestra de esta manera, si no llueve mañana o si llueve, entonces sí. No. Uno ya sabe que puede hacerlo, que tiene la capacidad, que me están invitando a participar de un privilegio. ¿Por qué no hacerlo? Y que el Señor les dé ese tipo de corazón. Trabajar apacentando la grey de Dios con diligencia, misericordia, amor, pureza, humildad y mansedumbre, el Señor sabe recompensar a quienes le servimos de una manera abundante. Nosotros tenemos esa experiencia, hermanos. Hemos dedicado nuestra vida al Señor a servirlo. Y Dios nos ha suplido. Todo es todo. Pudimos educar a nuestros hijos, que ellos pudieran llevar a cabo sus carreras, realizarse. Tienen sus hogares, sus familias, y ellos saben que sirviendo y amando al Señor y dedicando la vida sin reservas, Él sabe cuidarnos, Él sabe proveernos y Él sabe recompensarnos. Demos al Señor un aplauso por eso. Él es fiel a los que Él llama. Por eso no dude, hermano. Si el Señor le invita a ser parte de un equipo de trabajo en la iglesia, y usted ha orado y usted sabe que puede hacerlo, ojalá quiera hacerlo. Y si dispone su corazón para hacerlo, el Señor le va a bendecir. Amén. El Señor le va a bendecir. Número 3. Vayamos al versículo 3. De primera carta de Pedro 5. ¿Estamos? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío. ¿Qué implica eso? Es como que yo pienso que como pastor soy dueño de las vidas. Me pertenecen. No, nadie me pertenece a mí. Las ovejas son del Señor. Amén. No son mías, como pastor lo digo. Si soy líder de un grupo de trabajo, de un ministerio, esas personas, yo no soy dueña de ellos. Ellos sirven al Señor voluntariamente. Entonces dice, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado. Ya lo aclara, están a nuestro cuidado.
Y si están bajo mi cuidado o a mi cuidado, yo no puedo imponer absolutamente nada que los pueda dañar. Sí los puedo invitar a hacer un trabajo conmigo. Y tal vez sí los puedo exhortar en algún momento a hacerlo mejor. Y si no lo están haciendo, los puedo exhortar a que lo hagan. Y siempre va una manifestación de ánimo para hacerlo, de exhortación, pero no como teniendo señorío. Esto es importante tenerlo claro para nosotros como pastores y para los que trabajan con nosotros con grupos de trabajo. Sí tenemos autoridad de Dios sobre la Grey. Yo tengo autoridad. Dios me ha dado una autoridad sobre la iglesia. Y yo jamás la impongo. Yo jamás le estoy diciendo a la iglesia, aquí el que manda soy yo. Y si a Pepito le gusta, se queda. Y si no, se va. No. Que Dios me guarde de esas expresiones o de esas motivaciones. Yo tengo autoridad de Dios, yo lo sé. Y la iglesia lo sabe. Y jamás demando ese reconocimiento. ¿Saben por qué? Porque si mi trabajo es honesto y si mi actitud es sabia, ellos me la reconocen. Es diferente. Es diferente que la esposa decida someterse a su esposo y no que obligada tenga que hacerlo. Que un esposo se someta a su esposa. ¿Creen que los esposos se someten a las esposas? Y si usted no cree, créalo a partir de hoy. ¿Cierto, hermano? Sí. Ah. Bueno, en el buen sentido de la palabra, cuando se habla de sometimiento allá en Efesios, capítulo 5, el Señor empieza diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí empieza. Claro, a todos. Yo no puedo irme de mi casa a un viaje sin que mi esposa lo sepa y a veces ella me dice, ¿ya oraste? Sí, sí, ¿será que hay que ir? ¿Sí será que hay que hacerlo así como tú estás pensando? Y eso me lleva a detenerme un poco y como cavilar y hasta termino diciendo, no, no lo voy a hacer. Eso es sujeción. Yo estoy sujeto a ti, mi amor. Mutuamente. Ahora, sí hay un sometimiento, lógico, pero no una imposición de autoridad. Porque no queremos caer en el autoritarismo que manipula todo. Y que dice, así esté mal, está bien para mí. Y si está bien para mí, tiene que estar bien para todos. Y hay quienes han llevado la iglesia así. Y hay quienes han llevado un grupo de trabajo de esa manera. Y todo se les cae de la mano. Porque no es así. No es así. Es decir, piensen en esto. Si Dios les permite ser líderes de un grupo de trabajo en la iglesia, no impongan la autoridad. Den testimonio de comprensión, de amor, de ayuda, de socorro, de auxilio, de enseñar. Tranquilos, la gente va a reconocer que en su vida hay autoridad de Dios y va a ser respetada siempre. Entonces, que quede claro, sí tenemos autoridad de Dios, pero no debemos ser autoritarios, manipuladores, ni aprovecharnos de nuestra posición para esclavizar la mente y el corazón de la gente y doblegarla. No enseñoreándonos de nuestros hermanos, es decir, que debemos entender que no somos dueños de nadie. La iglesia es de Jesús. Él es el Señor. Él murió por ella, Él resucitó por ella, Él cuida de ella y Él la edifica, a Él le pertenece. Amén. Yo soy un administrador de asuntos de su iglesia y yo a Él le rendiré cuentas un día. Y cada uno en lo que se le asigna rendirá cuentas. Que es un problema serio, ¿cierto? Aprender a rendir cuentas. ¿Les gusta? No. Cuando le preguntan, ¿dónde estabas? ¿Por qué no llegaste temprano? Tú adentro dices, ¿qué te importa? Sí, te importa.
Y si te hubiera ocurrido algo malo, y tú no dijiste a dónde fuiste, ni qué ibas a hacer, hay problemas. Entonces, rendir cuentas es importante, no es fácil. Y todos tenemos que rendir cuentas. Todos tenemos que hacer una rendición de cuentas. Nosotros somos colaboradores de Dios en su obra, administradores de su viña. Y en esta capacidad de administrar lo que Dios pone en nuestras manos, debemos multiplicar lo que Dios nos da. Porque con el buen manejo de la autoridad que el Señor nos da, el fruto se multiplica. ¿Se acuerdan de aquellos talentos que fueron asignados por el dueño de la viña? Y él puso en unos 5, 2 y 1. Y el que recibió 5 multiplicó, el que recibió 2 multiplicó, el que recibió 1 lo escondió. Y mire la razón que da. Hay torpeza en uno, ¿verdad? Dice, es que yo sabía que tú siempre quieres recoger donde no siembras. Pues torpe, con eso más debiste haber dado. Haber hecho algo con mi dinero. Siquiera haberlo puesto al banco por un interés. Dios nos ha dado dones y talentos. Y Él nos va a reclamar que los administremos bien. Si los administramos bien, su nombre es glorificado. Si los administramos bien, habrá abundancia dentro de lo que es su viña, su casa, su iglesia. El Señor es dueño y quien manda en la iglesia es Él y no nosotros. Nosotros somos los encargados de cuidar solamente y al Señor y dueño le daremos cuenta hoy o mañana. Él viene por ello. Debemos ser ejemplo. Mire cómo dice. Dice que en lugar de enseñorearse, ¿qué es lo que debemos ser? Ejemplo de la grey. Una cosa es decir, hagan esto, pero no sé cómo. Pues busque a ver cómo hacerlo. Eso es una cosa. Otra cosa es decir, no lo sé, yo te voy a enseñar. Eso es ser ejemplo. Y todos los días estamos enseñando y todos los días estamos aprendiendo. Y crean, hermanos, que todos podemos aprender. Y en el Señor debemos hacerlo. Y hay algunos que saben hacerlo mejor y deben tener la disposición de que con su ejemplo puedan otros tener la oportunidad de aprenderlo. Así siempre será mejor. Vamos a ver un texto en Primera Carta a Timoteo 4:12. Primera Carta a Timoteo 4:12. Quien lo encuentre, léalo, por favor. Y miren lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo. Interesante, ¿verdad? Es un ministro joven. Y le dice, algunos van a señalarte como que no sabes. Como, ¿y por qué un joven tiene que estar aquí dirigiéndome a mí? Entonces le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, es decir, de la vida cristiana. Sé ejemplo de los creyentes ¿en qué cosas? Dice, en palabra, tu manera de hablar. Hay cierto lenguaje que ya no debe estar en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos. Hay palabras que no edifican, hay palabras que hieren, hay palabras de doble sentido, hay palabras groseras, soeces, que tienen la intención de menospreciar, de ridiculizar. A veces hay bromas que ridiculizan públicamente a otro. Dice, cuídate en tus expresiones. ¿A quién le está hablando Pablo? A un ministro de Dios. Y esta mañana el Señor nos está hablando a nosotros que tenemos cargos en la iglesia, que queremos servir al Señor, que vamos a trabajar con personas, que personas van a estar con nosotros. ¿Cuáles van a ser nuestras expresiones? Qué cuidado, ¿verdad?
Es que a mí me gusta decir la verdad, suene fuerte o no, esta es la verdad y así me enseñó mi madre. Pues su madre ya está muerta, mi hijo, déjela ya quietica. Y no viva por la madre, no viva porque otro le enseñó así, hay que cambiar culturas en el lenguaje. Si usted quiere aprender bien, que edifique, debe leer la palabra. Debe pedir al Espíritu Santo que cambie todo aquello que está en el corazón que no agrada a Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay que empezar a limpiar la fuente, ese estanque. ¿De qué lo lleno ahora? Sino de aquello que glorifica a Dios. Y cuando mi corazón se llena de lo que glorifica a Dios, lo que yo hablo edifica y bendice. Por eso le dice, sé ejemplo en palabra, en conducta. El comportamiento, el ejemplo que tenemos que estar constantemente aprendiendo y dando. Dice amor. ¿Cuánto amor debemos tener para comprendernos, para ayudarnos, para socorrernos, para dar la mano, para levantar, restaurar, sanar, cuidar, apacentar? Espíritu, es decir, que todo lo que salga de mí tiene que estar purificado de adentro, de donde el Espíritu de Dios toma control de mi propio espíritu y mi propia alma. De fe, es decir, de una constancia, de una confianza constante en el Señor. Eso es importante. Y la pureza. ¿Sabe que la palabra, el término pureza aquí tiene una connotación que nos lleva a pensar en lo sexual? Y es la pureza de la mente y la pureza del corazón y la pureza de los ojos. Que Dios nos guarde de esos deslices que empiezan en la mente y en los ojos. Hablando de adulterios, de fornicaciones, de todos esos desvíos en la inmoralidad sexual. Él le dice, tienes que guardarte puro. Es decir, cuida tu corazón. Porque es aquí donde empieza lo malo. Pero si mi corazón se llena de la palabra, los argumentos van a ser transformados. Mis motivaciones van a ser cambiadas. El sentido que le doy a la vida y a las cosas, la cosmovisión que tengo de todo, va a cambiar aquí. Y el Señor me va a ayudar. Por eso les dejo este versículo. Sean ejemplos siempre. Las personas que nos siguen quieren aprender de nosotros. Y yo quiero enseñar. ¿Usted quiere enseñar? Yo quiero enseñar, yo quiero que aprendan de mí. Porque no somos eternos, humanamente hablando. Y si no hacemos discípulos como Pablo a Timoteo, si faltamos, ¿qué va a pasar? Debemos pensar siempre en eso. Y siendo ejemplo, vamos a hacer una transferencia de las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Número 4. Volviendo a Primera de Pedro 5. Dice también, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuál será la recompensa que el Señor nos dará por servirlo? Hay recompensas sobre esta tierra. ¿Se acuerdan que era un afán de los discípulos, una preocupación de ellos? Señor, y lo hemos dejado todo por ti. ¿A cambio de qué? Y el Señor le dijo, no se preocupen, ustedes van a recibir un tanto más. Y van a ser bendecidos y recompensados, pero sobre todo, la corona de vida y de justicia que el Señor ha preparado. ¿Cuál es la recompensa que recibiremos cuando aparezca el príncipe de los pastores? Lo primero que dice es que recibiremos la corona incorruptible de gloria, la corona de justicia. Miren las palabras de Pablo, segunda carta a Timoteo 4. Segunda carta a Timoteo 4.
Veamos los versículos 7 y 8. Pablo está en la cárcel, ya tiene la marca y la sentencia de su muerte. Y él escribe a Timoteo estas palabras. Versículo 4. Perdón, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué manera de morir, ¿verdad? Qué manera de esperar morir. Cualquiera tendría un afán terrible, depresiones, tristezas, reclamos. Te serví, Señor, ¿por qué termino acá? Pero Él lo había dado todo para la gloria de Dios. Lo había sembrado todo para la gloria del Señor y beneficio de la obra. Él anhelaba estar con el Señor. Sin embargo, por causa de la obra, un día le dijo a una de las iglesias, aunque cuánto diera por estar con el Señor, pero por causa de vosotros debo estar aquí. Pero aquí ya está en un momento en que ahora sí la hora estaba próxima. Y mira el testimonio de él. He peleado la buena batalla. He acabado la fe, he guardado la fe. ¿Qué estaba esperando? Que el Señor le diera la corona de justicia que había guardado para él. Al final de todo, mis hermanos, más allá de lo que recibamos como gratitud o no en esta tierra, el Señor no dejará de recompensarnos. Amén. No dejará de darnos ese abrazo que necesitamos a veces. No sé si usted ha ido a su casa en algún momento un poco decepcionado, triste, porque tal vez las cosas no salieron como usted planeó, o se siente cansado y fatigado, no comprendido en algún momento, y usted va a su casa y dice, Señor, quisiera como entregar esto ya. Renunciar a esta responsabilidad. Y uno encuentra la voz del Señor y el abrazo de Dios que nos dice, adelante, todavía te resta un trecho largo. Y nos anima. ¿Cuántos recuerdan lo que ocurrió al hermano Elías? Después de matar a los 450 profetas de Baal, y aquella mujer criminal lo amenaza, Jezabel, y él corre. Dice, por aquí que es más rápido. Y termina por allá en una cueva, en una diría yo, una postdepresión, o una depresión post-victoria, que no la puedo comprender, pero así estaba. Encerrado en una cueva queriendo morirse. Y viene Dios y habla con él y dice, ¿qué haces ahí? Dice, Señor, me has dejado solo. Me has dejado solo. ¿No es esa una frase que a veces nosotros decimos? Y nos victimizamos. Me dejaste solo, me abandonaste. Parece canción de despecho, ¿verdad? Me dejaste solo, Señor. Y ese ¿por qué? Dame una razón, como encuellando a Dios. Y le dice, sal de ahí ya. Porque guardé la vida de 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. ¡Qué sorpresa! Cuando usted más solo se cree, Dios tiene gente que lo está esperando. No me escuchó. Cuando usted considera que es la víctima, Dios está ahí para restaurarlo, para sacarlo de esa depresión, de esa tristeza, de esa soledad, de esa angustia, de esa decepción, de esa frustración que a veces llega a nosotros. Levantémonos, hermanos, salgamos de esa cueva, corramos la cortina y veamos la gloria del Señor que está sobre nosotros. Y sigamos adelante. Lo más maravilloso es que hemos sido llamados a hacer una labor que dignifica a Cristo. Cada cosa que se hace en la iglesia y por la iglesia, cada acción que uno hace, desde dar un aporte económico hasta hacer una oración u ocuparse en una labor, siempre se estará dignificando a la iglesia y se estará tributando la gloria al Señor. Y no olvide eso, Dios siempre paga. Dios siempre paga. Y Él llega a tiempo con el salario.
A veces es un abrazo. A veces es una voz que consuela, que nos dice, levántate, estoy contigo. Oh, qué paga. No estoy solo. Tú estás conmigo. Eso me reanima, eso me vivifica, eso me levanta, me restaura. Él sabe recompensar. Malaquías 1:10. El Señor le dice a los sacerdotes, ¿quién también hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Subraya ese texto. 1:10 de Malaquías. ¿Quién también hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Dios no le queda debiendo nada a nadie. Y cada cosa que usted haga por el bien de la obra del Señor, papá lindo, la recompensará. Aunque usted no lo haga por eso. Pero lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si usted siembra bien, bien cosechará. Tranquilo, que el Señor le bendecirá. Y déjenme decirles una última cosa. Debemos ser siervos y siervas de Dios que alimentamos a la iglesia con la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Y les voy a decir por qué esto es importante. No debemos entretener a la iglesia con espectáculos que engrandezcan a los hombres. Ni debemos estar pensando en darle a la iglesia lo que la iglesia está buscando en cierta manera. Debemos darle a la iglesia lo que el Espíritu Santo dice que hay que darle, lo que Él sabe que las vidas necesitan. Hoy día hay predicaciones que entretienen a la gente y siempre son motivacionales. Ánimo. Ya no se señala el pecado, ya no hay un llamamiento al arrepentimiento, ya no hay un llamamiento a la consagración de la vida, todo es estar bien. Creo que hoy están preparando una iglesia para esta tierra y no para el cielo. Pero nosotros vamos caminando de la mano del Señor para el cielo. Los cultos que hagamos deben glorificar al Señor. Las alabanzas que cantemos deben darle al Señor la honra y la gloria. La ofrenda que usted y yo traemos debe rendir al Señor el honor y la gloria y la gratitud de un corazón. La palabra que yo expongo a la iglesia tiene que ser sufrida, buscada en las entrañas con el Señor. Y eso va a edificar la iglesia. Así sea en el grupo de mujeres que hay 2 o 3, o de varones, o de niños, prepararlo con el corazón. Recibirlo de la fuente que es el Espíritu Santo. Nosotros siempre les decimos a los chicos que enseñan a los niños, no les cuenten historias por entretenerlos. Para eso está la televisión en la casa. No los entretengan con cuentos raros. Léanles la Biblia, que los niños entienden la Biblia. Enséñenles la palabra, que los niños entienden la palabra. Tenemos que ser radicales en eso. Y no cualquier cuento, nada de una historieta tonta. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a enseñar de Él, vamos a meditar en Él, porque en Él es que somos edificados, en Él es que crecemos, en Él es que podemos persistir. Porque si la iglesia y lo que hacemos nosotros por la iglesia no la pone en el contexto de un fundamento seguro, cuando venga la prueba, nadie la soporta. Pero cuando enseñamos que hay que permanecer en el Señor y que es por la palabra y por el Espíritu de Dios, venga lo que venga mañana. No sabemos, hermanos, qué nos espera el día de mañana. Hoy día vivimos una libertad tan grande, que ni la aprovechamos. Somos tan desordenados en medio de esa libertad. A veces hay tanta libertad que ni a culto venimos. Hay tanta libertad que ni leemos la Biblia. Hay tanta libertad que ni nos acercamos al Señor en la intimidad para hablar con Él. ¿Qué será mañana cuando nos apriete y el fuego queme bajo nuestros pies?
Y yo creo que si vienen las pruebas mañana, que van a venir, ¿qué tan seguros estamos que pasaremos del otro lado? Eso depende de su consagración, de que usted sepa a quién ha creído. Eso va a depender, su resistencia y consistencia y permanencia en el Señor dependerá de cuán firme está usted en Cristo. Si la casa está edificada sobre la roca, ni el viento impetuoso, ni el río impetuoso la harán caer. Y querido, de aquí para el cielo. Amén. De aquí a la gloria eterna del Señor. Les dejo esta enseñanza sencilla para decirles, están en un buen lugar. Dios les va a bendecir, van a tener cuidado de ustedes y ustedes van a tener que aprender cuidado para con otros. Y así la iglesia se va a nutrir, se va a fortalecer, va a crecer y usted se va a sentir ocupado. Y mientras una vida se sienta ocupada y lo hará y su ocupación o su labor la hagan con corazón, va a permanecer para la gloria del Señor. Estemos de pie y oramos. Padre, quiero darte gracias esta mañana, este día, por tu palabra viva y eficaz. Esa palabra que me dice cuánto valgo para ti. Mi vida en tus manos tiene valor. Y mi vida en tus manos tiene un propósito. Cumple tu propósito en mí. Quiero conocerte, amarte, pero también anhelo servirte. Y aquí estoy delante de hombres y mujeres que anhelan poner sus vidas en tus manos para servirte, para desempeñar una tarea en medio de tu pueblo. Llénalos, Espíritu Santo, de tus dones, cólmalos de tus dones. Pero también dales un corazón manso y humilde. Que lo que ellos hagan, lo hagan para tu gloria y tu honra, Señor. Así no venga un abrazo o una voz que diga gracias. Porque sí, sabemos que en algún momento lo escucharemos o lo recibiremos, pero si así no fuera, todo es para tu gloria. Todo es para tu honra. Bendice cada persona ocupada en la iglesia. Y regálales un corazón tan dispuesto, Señor. Porque si es así, van a sembrar lo correcto, van a ser pacientes, amorosos. Siempre su ejemplo será bueno, su testimonio será loable y construirán, edificarán otras vidas para tu gloria y tu honra. Bendice cada grupo de trabajo, cada ministerio en tu obra, desde el pastorado a la labor más sencilla que pueda existir. Que todos lo podamos hacer, Señor, con un corazón dispuesto, con pasión, pasión, pasión. Amor por ti, amor por la gente. Que podamos aprender a apacentar, cuidar, pastorear tu obra. Que si vienen corazones dañados, rotos, heridos, los podamos restaurar con tu palabra y la acción preciosa de tu Santo Espíritu. Que si viene gente nueva, Señor, podamos discipularlos, enseñarles tu palabra, ayudarlos a crecer y simultáneamente a establecerse en ti. Padre, muchísimas gracias por la unción, el poder, la autoridad de tu palabra y del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Gracias, gracias por el respaldo tuyo puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas.
Y que aunque hayan temores e inseguridades hoy, día a día lo aprenderemos a hacer mejor para ti. Muchas gracias, amado Espíritu Santo, por tu palabra. A ti damos la gloria y la honra y la alabanza. Señor, si en esta mañana hay alguien enfermo, yo oro que sea sanado en el nombre de Jesús. Sus cuerpos sean renovados, la fuerza y el poder del Señor estén en estos cuerpos enfermos. Restaurada sea la salud en ellos. Y si alguien está triste, depresivo, angustiado, temeroso, que tu paz, Espíritu Santo, gobierne su corazón y su mente. Y gracias porque toda ligadura del enemigo, toda cadena es rota y somos libres en Cristo y para la gloria de Dios. Bendecimos esta casa, bendecimos este lugar y que sea un lugar atrayente, un lugar donde se cuente que la gloria de Dios está y que muchos vengan para vivir tu gloria, para andar tu camino y tu senda. Gracias por la iglesia, gracias por tus siervos. Y gracias, Señor, por este tiempo tan bonito que nos has regalado a mi esposa y a mí para estar con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amor, ¿tienes algunas palabras que compartir? Bueno, buenos días a todos, los que saludé antes y los que llegaron después. No, solo gratitud en mi corazón. Decir al Señor y a ustedes gracias porque nos han cobijado con tanto amor, un amor que perdura a través de los tiempos y de nuestra parte también. Los tenemos en nuestro corazón, veremos cosas hermosas porque Dios cumplirá su propósito en su iglesia. No hay nada, aunque haya oposiciones, sabemos que el propósito de Dios siempre se cumple. Y hoy el Señor les está diciendo y nos dice y nos recuerda que somos parte de esa gran comisión, de esa gran tarea y nos anima, nos alienta y nos bendice con su presencia porque Él dice, yo estaré con vosotros siempre. Y esa es la mayor seguridad que podemos recibir del Señor. Yo estaré con vosotros siempre y eso es hermoso. Si Él va con nosotros, conquistaremos reinos, ganaremos familias para Cristo, porque para Él trabajamos, hermanos, no para un ser humano, para Cristo, para el reino de Dios y esa es su visión, que la tierra sea llena de su gloria, Sevilla sea llena de su gloria, tu vida sea llena de la gloria del Señor. Entonces, ánimo, adelante, Dios nos ha llamado a todos, a todos. Los amo con todo mi corazón, gracias por amarnos, por los abrazos, por las palabras, por las oraciones, por compartir la comida, sonrisas, alegrías, de verdad que sí, que están en nuestro corazón. Un abrazo y Dios nos continúe bendiciendo a todos.